¿Qué tal, amigos? Buenos días y bienvenidos. Jueves 30 de septiembre. Con horror y preocupación, el país es testigo de lo que está pasando en el sistema penitenciario. 116 privados de libertad asesinados, más de 80 heridos. Es hasta ahora el saldo de los enfrentamientos del martes en la penitenciaría del Litoral. Ante eso, el presidente decretó el estado de excepción para todo el sistema penitenciario. Para el análisis nos acompaña a esta hora Itania Villarreal, exdirectora del Penal García Moreno, a quien le doy la bienvenida y los buenos días. Gracias por estar con nosotros. A la teleaudiencia. Estoy para servirle. Muchísimas gracias. Queremos analizar lo que ha pasado esta semana en la penitenciaría del Litoral, ¿no? Como decíamos, una cifra realmente escalofriante: 116 privados de la libertad asesinados, 80 heridos, y esa cifra podría variar porque aún se sigue contabilizando y revisando qué es lo que se encuentra al interior de este centro carcelario. Con lo que ya había sucedido durante este año, en febrero y en julio, ¿se podía anticipar que en algún momento eso iba a desencadenar en una situación como la que se vivió este martes? Bueno, lamentablemente cuando se dio la primera alerta en 2019 con la primera muerte de barbarie, con la decapitación, era el motivo para ya estar prevenidos frente a lo que podía suceder más adelante. Y mire, no ha pasado mucho tiempo para el 23 de febrero, el 22 de julio y ahora el 28 de septiembre prácticamente ha desencadenado en una jornada de extrema violencia en los centros de privación de libertad. Parece que la violencia se ha naturalizado a tal medida de que los privados de libertad prácticamente han cometido barbarie contra la dignidad humana de los privados de libertad, sus compañeros, con asesinatos, decapitaciones, incineraciones por centenas de privados de libertad, y no se compadece frente a los estados de excepción que ya se decretaron y que se pensaba iban a potenciar los sistemas de seguridad. Escáneres de carga, con inhibidor de señales de celulares, con los inhibidores de los drones inclusive, pero prácticamente poco o nada parece que se ha hecho, y este es el desencadenante que lamentablemente el país tiene que soportar. Y gracias al presidente constitucional de la República, Guillermo Lasso, que ha vuelto a decretar el estado de emergencia, de excepción, para mitigar de alguna manera la grave crisis que está padeciendo el país y ha conmocionado en gran medida y hasta a nivel internacional. Y usted ha hecho mención a esa vulnerabilidad que hay incluso en los controles, ¿no? Pero ¿cómo lograr entender que pasaron más de 12 horas, 20 horas, y sin embargo seguíamos escuchando que no se había retomado el control a la interna de la penitenciaría? En la mañana pues fuimos testigos todos quizás de lo que estaba pasando, ¿no? A través de videos, de imágenes, viendo a estos internos privados de la libertad con armas asomados de una ventana disparando, pero eso siguió en la noche, de lo que ahora se puede establecer y conocer conforme avanzan las investigaciones. Entonces, ¿ante qué situación también ubica eso al sistema penitenciario? El hecho de no poder, en un tiempo establecido, corto, retomar el control dentro de las cárceles. Bueno, se ha venido evidenciando falta de capacidad y eficiencia de los administradores del sistema penitenciario de turno. Y la tenencia de las armas no es este momento. Esto viene un tiempo atrás y que las están sacando a relucir, y lamentablemente para victimar a sus propios compañeros de aflicción, cierto es. Pero he ahí la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad de estos centros de privación de libertad, particularmente de las megas cárceles, de estas cárceles regionales, que el factor humano prácticamente no puede detectarlas como se quisiera. He ahí la importancia de implementar los sistemas de seguridad como se ha venido diciendo reiteradamente, porque esto viene a suplir la deficiencia de agentes de seguridad penitenciaria, porque el control viene siendo rutinario, cierto es, pero no se concibe desarticular estos objetos prohibidos al interior de los centros de privación de libertad. Pero también falta la capacidad operativa de quienes conforman el sistema penitenciario de rehabilitación social. Los agentes de seguridad penitenciario, sí, se justifica también en parte porque no ellos están dotados de implementos para poder disuadir estos motines, estas riñas, más aún estas masacres, pero es parte también del Estado en la corresponsabilidad, el no poder actuar de manera inmediata frente a estas grandes consecuencias
de estas grandes masacres que está conmocionando al país y al mundo. Y ahí la importancia de alzar a mirar al sistema penitenciario con prioridad y también tomar decisiones firmes para poder levantar el sistema penitenciario, porque estamos solamente quedados en el discurso, en el diagnóstico, pero no pasamos a actuar. Es hora de que el presidente también disponga a sus subalternos que se implemente ya un plan de seguridad penitenciaria en serio, porque prácticamente estamos de mes en mes pasando estas circunstancias y no se está logrando la rehabilitación, que es el objetivo primordial por mandato constitucional y legal, menos aún la reinserción social, porque ahora los privados de libertad se han tomado las cárceles del país y están tratando de enviar un mensaje a las autoridades del sistema y al Estado como tal, al gobierno en sí, de que ellos son más fuertes que un Estado de Derecho, y es algo que no se puede permitir. No es posible que un privado de libertad tenga a cargo llaves de las puertas y de los pabellones, cuando esas llaves deben tener los agentes de seguridad penitenciaria. No es posible que un privado de libertad de máxima pase a mediana o el de mediana al de mínima. No es posible que los privados de libertad tengan la potestad de circundar por tanto y cuanto espacio de los pabellones a cualquier hora del día, de la mañana o de la noche y hasta de la madrugada sobre los techos de los centros de privación de libertad, y se atrevan con armas de fuego de grueso calibre y de largo alcance, con explosivos, con granadas, a contrarrestar los drones que son de la parte contraria, de la banda delincuencial contraria. ¿Qué significa esto? Que no está habiendo el control suficiente por quienes están encargados de hacerlo, que vienen a hacer la parte de seguridad y vigilancia, y los directores de los centros de privación de libertad y la máxima autoridad. ¿Por qué? Porque se ha dado la politización de la institución, la improvisación de la designación de los directores generales del SNAI de turno. Y creo que esto ya no se compadece, porque es una institución muy compleja, técnica, pero a la vez humana, que se tiene que prácticamente tomar la batuta de una responsabilidad tan grande para evitar estas masacres que realmente enlutan a un centenar de familias ecuatorianas, y que las víctimas, prácticamente sus familiares, están devastados frente a la obligación que tiene el Estado de cuidar y proteger la vida de los privados de libertad. Y eso lo estamos viendo ahora. Y la diligencia de hacerlo. Eso lo estamos viendo ahora, ¿no? Fuera de la morgue, a la espera de saber si su familiar está vivo, si está entre la lista de fallecidos que van llegando. Y usted ha hecho el diagnóstico, ha resumido lo que pasa, las carencias que hay y lo que quizás lleva a que ahora este sea un detonante. Pero esto de aquí, si bien es cierto, el 2021 es el año en el que hemos visto mayor violencia en los disturbios al interior del sistema carcelario, es algo que ya venía pasando, que generó esa alerta y que a lo mejor no se tomó el correctivo en su momento, como usted ya lo ha señalado. Ahora, el presidente declara un nuevo estado de excepción, que no es el primero, lo declara nuevamente y dice que se va a acelerar el plan estratégico en el que ya se había elaborado, y que eso va a conllevar obra civil y también implementación de tecnología. Pero hay tanto por hacer. El exdirector Fausto Cobos dijo en este espacio en un momento que estaba tan contaminado, tan podrido el sistema carcelario, porque esa es la palabra que utilizó, que quizás era mejor tumbar todo eso y empezar por algo nuevo. ¿Por dónde cree usted debe ser el camino con todas las aristas que hay que atender? ¿Por dónde empezar? Bueno, los cambios necesariamente llevan un proceso y no es de la noche a la mañana, y coincido esto con el criterio del coronel Cobo. Pero si hay un plan estratégico, una hoja de ruta, una mesa de trabajo para poder emprender nuevos cambios, se lo tiene que hacer ya. Porque si ya está elaborado, lo que queda es la voluntad política para hacerlo, ¿verdad? Pero se lo tiene que hacer ya, porque el sistema no aguanta más, ha colapsado el sistema penitenciario. Y no podemos estar con estas pausas, con el discurso político, como digo, y pasar a obrar, a actuar frente a las múltiples demandas del sistema penitenciario. Pero ¿por dónde empezar en el corto plazo? O sea, inmediatamente, ¿cuál debería ser desde su punto de vista como exdirectora de un penal? ¿Cuál debería ser esa primera medida? Porque este plan va a ser en el mediano y largo plazo, ¿no? Demanda de inyección de recursos, que han dicho se va a destinar, pero seguramente se verá un cambio después de algunos meses, que es lo que proyecta el gobierno. Pero ahora que hay esta situación, ¿qué hacer? Bueno, después de recobrar la tranquilidad y el orden
con la colaboración de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, se tiene que necesariamente iniciar un proceso urgente de selección y reclutamiento de personal, de agentes de seguridad penitenciaria. Si no se va a dar ese proceso, por lo menos que se contrate a agentes de seguridad penitenciaria que ya tienen experiencia y que fueron desvinculados con el decreto 813 con la compra de renuncia obligatoria del antecesor expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, y que no llevaría mayor costo o gasto al país para poder reclutar a este personal que ya tiene experiencia y que entre a trabajar inmediatamente a los centros de privación de libertad, porque no hay personal, por mucho que se recobre el orden, que es importante, pero si no hay personal vamos a continuar con las deficiencias internas administrativas y vamos a tener esta zozobra de vez en cuando y con masacres con peores consecuencias como la de ahora. Si nos quejábamos y nos alarmábamos de la masacre del 23 de febrero, esta es la peor masacre de la historia en el sistema penitenciario de rehabilitación social jamás antes registrado. Ahora, hay que aumentar ese personal, usted lo señala, pero también ¿cuál es la garantía de tener el personal idóneo? Porque hemos visto a lo largo precisamente de este 2021, donde como guías están vinculados en el ingreso de sustancias ilícitas, de objetos ilícitos, son quienes a la vez, algunos de ellos han permitido, en concordancia con los internos, que se den ciertas situaciones al interior del sistema carcelario. Bueno, se tiene que hacer una depuración. Cuando yo hablo del reintegro de este personal que está en la desocupación, 11 años prácticamente, se tiene que hacer una observación prolija de sus hojas de vida y del que está, hacer una depuración, hacer una rotación urgente del personal. Sí, hemos visto y lamentablemente que la falta de ética, la falta de compromiso, de lealtad y disciplina para con la institución a la cual están sirviendo, hemos visto servidoras y servidores públicos, guías penitenciarios, ciertos guías penitenciarios, de que se prestan y se han alineado a la delincuencia para ingresar tanto y cuanto objeto prohibido a los centros de privación de libertad, municiones en los uniformes, armas de toda clase y prácticamente drogas. Entonces, aquí se tiene que depurar de manera urgente, hacer la rotación e implementar los sistemas disciplinarios que no sabemos cuántos se habrán implementado, cuántos se habrán sancionado, cuáles son los correctivos que se habrán hecho. No se sabe absolutamente nada. No hay una estadística que nos lleve a la ciudadanía a tener la confianza de que se ha puesto orden y disciplina en el SNAI. Al contrario, se ha venido dando sucesivamente cambios, pero hasta ahí han llegado y eso es lamentable porque tiene que haber una estabilidad. Se tiene que potenciar de manera urgente, como digo, los sistemas de seguridad que vengan a suplir la deficiencia del factor humano. Y eso sería el inicio para arrancar un poco la tranquilidad y la estructura del sistema penitenciario. ¿Y qué hacer a la interna? No lo vamos a lograr. ¿Y qué hacer a la interna ya con esa población carcelaria penitenciaria? Hoy lo que está pasando es disputas entre diferentes bandas por el dominar el territorio al interior de la cárcel. Eso ha llevado a los enfrentamientos entre los internos de un pabellón y los privados de la libertad del otro pabellón. Hace meses atrás se tomó la decisión de trasladar a quienes se consideraba peligrosos, cabecillas de algunas de estas bandas, y distribuirlos en diferentes centros carcelarios del país, pero vemos que eso no dio resultado. Y lo que pasa es que lo que se registra al interior termina redundando en las calles por esa misma disputa entre bandas. Se ha reconocido permanentemente el problema del hacinamiento que hay en las cárceles. Se planteó como una solución deportar a más de 3.000 privados de la libertad hacia Colombia. Estaba en conversaciones con eso. ¿Qué decisión tomar o qué recomendaría usted en ese sentido de manera inmediata? A ver, se habló de que se tenía que repatriar a los ciudadanos extranjeros. ¿Se lo ha hecho? No. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 2 meses. Si bien es cierto, se dieron las vicisitudes en el centro regional Cotopaxi, pero todo es aleatorio. Se tiene que trabajar con equipo multidisciplinario. Se han dado los beneficios penitenciarios. No sabemos cuántos privados de libertad estarán represados sus carpetas en el SNAI. Entonces hay falta de hacer muchas cosas, hace falta hacer muchas cosas, pero se tiene que emprender. Ahora, respecto a las bandas delincuenciales, se las había identificado, según las autoridades del SNAI, que existían 16 bandas al interior del Centro de Privación de Libertad Regional 8,
pero no se las ha logrado reubicar de manera técnica, de manera jurídica. Hace falta también que estos privados de libertad que son inadaptables para el sistema de rehabilitación social, la construcción de un penal específico de máxima seguridad para que ellos no estén mezclados con el resto de privados de libertad y que son victimados de manera injusta hasta cierto punto. No puede ser posible que sigan en el mismo pasaje de los demás privados de libertad. Se tiene que tener un penal de máxima seguridad, como sucede en El Salvador. En El Salvador tiene 7 penales de máxima seguridad para las bandas criminales organizadas, y en eso se encuentran, por ejemplo, los maras. Aquí se sabe que existen, ya están identificados los lagartos, los choneros, los lobos, los Johnny Killers, etcétera, pero no se los ha logrado reubicar. Se los mantiene en el mismo sistema del resto de privados de libertad. Entonces, ¿qué se hizo en todo este tiempo? Por favor, ¿qué se hizo? Se tiene que empezar a trabajar, pero a trabajar ya. Sabemos el diagnóstico, sabemos cuál es la enfermedad. El hacinamiento, la corrupción, la falta de eficiencia, la falta de agentes de seguridad penitenciario. Por algo se tiene que empezar a suplir estas necesidades y a trabajar. Caso contrario, vamos a tener hechos que lamentar y que Dios no quiera. ¿Por qué? Por falta de escuchar, por falta de planificar. Yo creo que ya es hora que el sistema también tenga su calma como tiene que ser, y el país también tengamos esa tranquilidad, y que no tengamos también que tener ese pánico social, ese pánico colectivo, porque realmente son imágenes bárbaras que salen del concepto humano, de la comprensión humana, y no puede ser posible que esté pasando esto. Y también poner directores en los centros de privación de libertad que tengan una modesta experiencia en administración penitenciaria, que el director general también tenga una modesta experiencia en administración penitenciaria, el director general. No se trata de poner a cualquier servidor público porque sí, se trata de que este servidor pues prácticamente fluya su experiencia, sus conocimientos, y articule el trabajo como debe ser. Porque así se ha venido pasando el diagnóstico y no más. Faltan ya, el diagnóstico está, hay mucho por hacer, con un tiempo en contra para ejecutarlo, pero definitivamente se requiere un cambio en el sistema carcelario. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros con ese importante análisis. Que tenga un buen día. A usted, muy amable, buenos días.